como nos reunimos virtualmente, todos estamos al tanto de que estamos en una serie que hemos titulado Conversaciones con Jesucristo. Todos estamos al tanto de eso. Y esas conversaciones son encuentros que transforman vidas. Y hemos dado una extensa introducción. Y yo podía seguir en la introducción, pero quiero entrar ya al primero de esos encuentros. Y como les dije, vamos a estar partiendo de los evangelios. Y hoy vamos a tener el primero de esos encuentros. No lo vamos a terminar hoy, pero sí vamos a comenzar a ver las dinámicas que se dieron en ese encuentro, que es uno de mis favoritos. Y esos encuentros nosotros lo vamos a ver en cada uno de los evangelios. Vamos a seleccionar, y como decíamos hace algunos domingos atrás, el criterio que hemos usado para seleccionar esos encuentros, porque no son todos, es el rango que tienen, lo que abarcan y la diversidad que representan los personajes que tuvieron esos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo uno sobre la base de lo que escribe en su narrativa el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, quien escribe la narrativa y se le atribuye a Juan por las evidencias internas que nosotros encontramos en el evangelio que lleva su nombre, es importante lo que él narra, porque Juan fue uno de los testigos oculares del ministerio de Cristo. Pero él pudo haber sido testigo ocular y no tener una cercanía con el Señor. Pero Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Pero dentro de los 12, Juan ocupa una posición privilegiada porque era del círculo de intimidad de nuestro Señor. Es decir, Juan fue testigo ocular del ministerio de Cristo, pero hay muchas personas que fueron testigos oculares de su ministerio y no fueron de los 12. Juan es de los 12 y dentro de los 12, Juan forma parte de ese círculo de intimidad de nuestro Señor junto con su hermano Jacobo y el apóstol Pedro. De hecho, ellos vieron cosas que cuando nosotros leemos el evangelio, Jesús le dice a ellos, no le digan nada a nadie. Fueron testigos junto ellos tres de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde apareció Elías y donde apareció Moisés. Y Jesús le dijo, no le digan nada a nadie de esto que ustedes han visto. Quiere decir que Juan es un testigo importante y su narrativa tiene una riqueza extraordinaria. Juan es muy selectivo en sus historias y escoge historias inspirado por el Espíritu Santo de una manera muy cuidadosa, porque Juan enfatiza mucho la humanidad de Cristo. Cuando vamos al capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio era el verbo, la palabra, Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, que Cristo y Dios son las mismas personas. Y después añade en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Juan nos entrega, comenzando su evangelio, esa doctrina que conocemos como la doctrina de la encarnación. Jesucristo es Dios y Dios es Cristo. Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le responde, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces.
es importante esto porque eso marca un gran contraste con los dioses greco-romanos que vimos la semana pasada, que eran las mismas divinidades griegas con otros nombres. Pero esos dioses y esas divinidades, como ellos lo concebían, no le daban órdenes a las personas, no le guiaban. Lo único que le pedían en las creencias de ellos, y así se concebía, es que le hicieran ritos, y a cambio de esos ritos, ellos entonces le enviaban sus bondades, sus protecciones y sus bendiciones, según la creencia de ellos. Pero esos no eran dioses personales. Y esto es importante porque Cristo es Dios hecho carne, al alcance de la persona. Un Dios personal con el cual ellos podían relacionarse, que tiene sentimientos, que tú le hablas y Él te escucha, que te acompaña. Ese es lo que Juan en parte quiere significar al entregarnos que tenemos a Dios con sandalias caminando entre nosotros. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, nos comprende cuando nosotros estamos pasando por diversas situaciones. Mire lo que dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, y lo voy a leer en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Leí en la Nueva Traducción Viviente. Esto es interesantísimo y es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar con el Señor sabiendo que el Señor me está entendiendo. En una ocasión yo hablaba en un grupo y había una hermana que estaba con muchísimos malestares del embarazo. Y digo, no, yo entiendo lo que usted está pasando. No, usted no entiende, pastor. Pero uno dice, yo entiendo, como una muletilla, como queriendo tener empatía, como decía, sí, yo entiendo. No, usted me entiende porque usted nunca ha estado embarazado. Y es verdad. Yo he estado en situaciones embarazosas, pero no he estado nunca embarazado. Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, vemos que Cristo nos comprende. La gran diferencia es que Él nunca cometió pecado, pero todas las tentaciones que nosotros enfrentamos, las enfrentó Cristo. Y Él lo sabe. Y por eso el autor del libro de los Hebreos nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a entender. Esto quiere decir que todas las circunstancias por las cuales nosotros tenemos que pasar, el Señor las pasó, pero sin pecado. Hoy, habiendo hecho esa introducción breve acerca de lo que es el escrito y la narrativa de Juan, procedemos entonces a introducir el personaje que tenemos para hoy. Pero no vamos a terminar hoy, pero sí lo vamos a introducir. Y comienzo el encuentro de hoy afirmando que desde el más encumbrado y potentado ser humano hasta el más humilde de los mortales, desde el más estudiado hasta el más iletrado, todos, no importa el contexto, la raza, el color, el idioma, ni los cánones de belleza que les rijan, todos, absolutamente todos, tenemos necesidades, inquietudes, interrogantes, dudas, sueños y frustraciones. Todos.
Ningún ser humano puede escapar a las realidades antes mencionadas. Todos pasamos por algún momento de dolor, por algún momento de gozo, por momentos de frustraciones, por momentos de desesperación. Todos. No importa cuán saludable esté, cuán rico sea, cuán pobre, cuán enfermo sea. Todos tenemos situaciones que de alguna manera u otra nos afectan, unas más que otras, pero todos nos vemos afectados por ello. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran diversas conversaciones de personas con esas necesidades y que tuvieron de cerca y de frente a nuestro Señor Jesucristo. En diferentes lugares y contextos, estas reuniones revelan el profundo impacto que estos encuentros tuvieron en la vida de todos aquellos que hablaron con Él. Todos fueron impactados. El perfil de estas personas es muy diverso, porque se trata de obreros, amas de casas, mendigos, enfermos físicos y mentales, empresarios, intelectuales, religiosos, militares, civiles, hombres, mujeres, tanto judíos como extranjeros. El rango es muy amplio y eso está colocado así para que nosotros veamos que Jesucristo no es inclusivo. Palabra muy manoseada en estos días y que algunos reclaman que son ellos los paladines de la inclusividad, pero porque no han leído los evangelios. A pesar de esta variedad de personas, de rangos, todos ellos, por lo que nosotros leemos en la narrativa, tuvieron algo en común. ¿Y cuál es ese común denominador? Que tuvieron que hablar con Jesucristo. Se encontraron con Él. No importando de dónde venían y qué tenían, conversaron con Jesucristo. El personaje que estaremos viendo hoy venía de una familia prominentemente aristocrática. Tenía una cadena de éxito como persona pública. Su perfil profesional lo hacía sobresalir entre sus iguales, ganándose el respeto, el reconocimiento de todos los que le conocían o de los que sabían de él. Datos históricos, canónicos y no canónicos, revalidan parte de la historia de la persona de las cuales le contaré hoy. Por eso les invito a que vayamos a Juan capítulo 3 y veamos los versículos del 1 al 15. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y por supuesto, le estoy hablando de Nicodemo. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos o un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El Señor bendiga su palabra. La necesidad por Jesucristo, la necesidad que tiene Nicodemo no es cuantificable, no se puede medir, no se puede contar, es inconmensurable. ¿Cómo podemos medir que una persona está profundamente necesitada de alguien como Cristo en el caso de Nicodemo? Porque Nicodemo representa el ideal del ser humano, eminentemente intelectual, eminentemente rico y eminentemente religioso y moralista. En otras palabras, quizás una persona entienda que necesita de Jesucristo si es todo lo contrario a lo que es Nicodemo. Pero ¿cómo vamos a decir que Nicodemo tiene una profunda necesidad de Cristo a menos que lo veamos haciendo lo que Él está haciendo? Para nosotros es quizás hasta fácil de asimilar el hecho de que Él haya ido donde está Cristo, pero no en el contexto en el que Nicodemo se desenvuelve. Nicodemo, dice el versículo 1, que era un prominente, un principal entre los judíos. Era fariseo. Para la época de Jesucristo, los fariseos eran unos 6,000. Y dice que Nicodemo era un principal entre ellos. Lo que nos dice entonces que Nicodemo era parte del Sanedrín. Y el Sanedrín era la Corte Suprema de los judíos, compuesta por 70 miembros, más un miembro adicional que era el presidente o el sumo sacerdote. Lo que quiere decir que Nicodemo era una persona sumamente prominente. Los fariseos eran los encargados de que la ley hebrea se cumpliera. Y también tenían la responsabilidad de que se mantuviera la pureza, de que no se hicieran leyes que fueran a leudar lo que era la ley hebrea. Era como una especie de hermandad o fraternidad religiosa, muy preparados, que debían dominar la Torá, que es la ley hebrea, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El diccionario bíblico Lexham dice de los fariseos lo siguiente: practicaban una estricta piedad de acuerdo a la ley mosaica. Los fariseos fueron una secta del judaísmo temprano, llegaron a estar activos alrededor del año 150 a.C. y perduraron como una secta separada hasta ser integrado al movimiento rabínico. La Enciclopedia Británica dice
que un fariseo era el miembro de un partido religioso judío que floreció en Palestina durante la última parte del período del Segundo Templo, es decir, desde el año 515 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. O sea, que no hay duda de que los fariseos existieron y que no hay duda de que lo que nos dice la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque es revalidado tanto en el Nuevo Testamento como en los escritos fuera del Nuevo Testamento. Es registrado en las historias bíblicas y es registrado en las historias extras bíblicas. Entonces, para ser fariseo había que pasar por una serie de entrenamientos que ya venían a ser de generación en generación, o personas muy prominentes que inscribían a sus hijos en las escuelas rabínicas para que ellos fueran fariseos. Como hemos visto, eran muy estrictos y celosos. Recuerden que los fariseos eran hostiles a nuestro Señor Jesucristo. Siempre vivían buscando la manera de cómo Jesucristo podía hacer algo o inducir a Cristo a algo para después descalificarlo. Vivían tendiéndole trampas, zancadillas y emboscadas a nuestro Señor Jesucristo. Eran enemigos. Hay una confrontación terrible que se da entre Jesucristo y los fariseos a la altura del capítulo 23 del libro de Mateo, desde el versículo 1 en adelante. Estos fariseos, estos sacerdotes, esta clase religiosa oficial judaica, eran hostiles a nuestro Señor. En Mateo capítulo 23, desde el versículo 1, Jesús da a entender que ellos conocían la verdad, pero no les interesaba en lo más mínimo el cumplimiento y la observación sincera y sencilla de esa verdad bíblica. Jesucristo le dice a las multitudes que le estaban escuchando: todo lo que ellos le digan que hagan, háganlo, pero no practiquen ni imiten su conducta. Diciendo con esto, conocen la verdad, pero no la viven. Ahora, planteamos la siguiente pregunta: ¿es posible conocer la verdad y no vivirla? Claro que sí es posible. Cuando conocemos la verdad, cuando la creemos, incluso hasta cuando la defendemos, pero no la practicamos, entonces somos hipócritas. Por eso, en Mateo 23, el Señor le dice: escribas y fariseos, hipócritas, conocen la verdad, pero no la viven. Que atan cargas muy pesadas a las personas, pero que ustedes no están dispuestos a llevar. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Fue un discurso muy fuerte para esos miembros del oficialismo religioso judío. Las multitudes escuchaban a Jesús hablar y decían: habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, al tener esa comprensión de quiénes eran ellos, estaban en la cúspide de la pirámide social. Eran personas ricas. Recuerden que cuando Jesús llega al templo, unos fariseos, unos escribas tan meticulosos, tan estrictos en el cumplimiento de la ley, Jesús llega a la ciudad de Jerusalén y encuentra que el templo está convertido en un mercado. Y Jesús echa a los cambistas del templo, a los que estaban vendiendo animales para el sacrificio en el mismo templo, en la casa de Dios. Y el Señor le dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cuevas de ladrones. Y todos esos negocios y puestos de cambio que ahí estaban eran de los fariseos, de los escribas y de toda esa clase sacerdotal corrupta. Eran enemigos de Cristo. Ahora nosotros vemos la trascendencia del paso que está dando Nicodemo para ir a hablar con Cristo. Ellos eran enemigos de Cristo.
Trataron de prenderle, de atentar contra su vida varias veces, pero en el tiempo de Dios no se pudo efectuar. En una ocasión Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es serio. Una vez yo oí una conversación entre dos personas y era que uno que se decía ateo se sentía mal porque le habían voceado: mira, hijo del diablo. Pero tú no te tienes por qué sentir mal, porque si el diablo no existe no te sientas mal. Dice: sí, pero es un insulto. Jesús le dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ustedes saben cómo ellos respondían a Jesús? Pero nosotros por lo menos sabemos quién es nuestro papá, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Ustedes y yo conocemos la historia de José y de María. Y que María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que José se da cuenta al principio de esto y él no lo creyó. ¿Y qué hombre va a creer eso? Entonces José, como la amaba mucho, se quiso ir secretamente y dejarla a su suerte. Porque si él la denunciaba, a ella la mataban. Pero José la amaba mucho. Pero parece ser que no fue José el único que lo supo. Pero José recibió una revelación de Dios, porque el ángel vino: José, y trabajó en su corazón. Pero esa manera de concebir al Mesías no fue creída por los demás, puesto que los fariseos le están diciendo a Jesús: nosotros no sabemos quién es tu papá, tú eres un hijo bastardo. Entonces miren la trascendencia y la valentía de Nicodemo. Por eso se explica que probablemente fue de noche. No sabemos. Algunos dicen que Nicodemo fue un cobarde. No, no fue un cobarde. Fue a Cristo. No importa si es de día, si es de noche, si es en la madrugada, si es en la tarde. Lo importante es tener ese encuentro con Jesucristo. Jesucristo no le dice: ¿y por qué vienes de noche? ¿Tiene miedo? No le dice eso. Jesucristo lo recibe. Hay personas que quieren limpiarse para entonces ir a Jesucristo. Yo he conversado con tantas personas que me dicen: no, es que yo tengo muchos problemas, mire, yo estoy viviendo de esta manera, yo tengo esto, tengo aquello. Cuando yo dejé todo eso, entonces yo voy a Cristo. No, es como usted está que tiene que venir a Cristo. Venid también los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nadie se puede autolimpiar. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad, dice la Escritura. Es por medio de Jesucristo, no es por nuestro esfuerzo. Nicodemo se acerca a nuestro Señor y era un experto en las leyes hebreas. En adición a lo que hemos dicho que dice el texto bíblico, era un líder del Sanedrín, de esa corte suprema de los judíos. Pero ¿qué le faltaba a Nicodemo que tiene que venir a hablar de su vida con Jesucristo? ¿Qué le faltaba a Nicodemo que, a pesar de su posición de liderazgo, su conocimiento y sabiduría, tuvo que ir a hablar con Jesús? Y ahora vamos a ver la otra parte. Ya vemos cómo era Nicodemo y cómo era el grupo al cual él pertenecía. Pero tiene mayor trascendencia ahora al ver el perfil humilde de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran clasistas y elitistas. A pesar de la concepción moral que ellos tenían de Cristo, también había el posicionamiento social de Jesús. Jesús no era un empresario. Hablando yo con una persona que defiende el Evangelio de la prosperidad y hablándole acerca de Cristo, dice: no, porque Cristo no era pobre. Cristo era un empresario de la madera de su época. Tenía muchísimas mueblerías por Jerusalén y por Galilea, oiga eso.
Entonces, mis hermanos, vemos que Nicodemo tiene que tener una condición tan agobiante que tiene que ir a hablar con una persona que es todo lo contrario a lo que un ser humano pudiera aspirar. Decía San Agustín, no vamos a Cristo corriendo, sino creyendo. No se acerca uno a Cristo por el movimiento del cuerpo, sino por el afecto del corazón. Y eso fue lo que llevó a Nicodemo a Cristo. Noten que Nicodemo en el texto dice, sabemos que viene de Dios. No está hablando en singular. Parece ser que al hablar en plural estaba aludiendo a algunos de los fariseos que también creían y por alguna razón no se habían acercado a Cristo, pero Nicodemo se arma de valor y se acerca a nuestro Señor Jesucristo. A Nicodemo definitivamente le pasaba algo que quería encontrarse con Jesucristo. Él tenía un manejo excepcional de las leyes hebreas, 248 mandamientos y 365 permisos. Tenía que sabérselo de memoria y su interpretación y enseñanza. Pero a pesar de toda esta madeja y compleja situación de la ley, Nicodemo va donde el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Podemos tener muchos títulos, las mejores universidades hayan sido nuestra alma mater, los mejores posgrados, pero si no tenemos a Cristo, de nada nos sirven. No estamos diciendo que los estudios sean malos. En esta iglesia promovemos el estudio, promovemos la academia, el prepararnos. Es parte de nuestra responsabilidad nosotros devolverle a la sociedad con nuestros estudios, con nuestros esfuerzos, con nuestros aportes, lo que nosotros por gratitud hemos recibido del Señor, por pura gracia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que todo eso sin Cristo de nada sirve. Todo lo que podamos conseguir, todos los títulos y reconocimientos colgados en una pared, pero sin la cruz de nada sirve. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y después concluye diciendo, todo esto que yo lo tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida a fin de ganar a Cristo. O sea, no es que los estudios son malos, ni las riquezas son malas, ni vivir bien sea malo. Es que todas estas cosas sin Cristo de nada sirve. ¿De qué le servirá al hombre ganar su alma, ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dice Job capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 37, 16, perfecto en sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios capítulo 1, versículo 17. Pero cuantas cosas, dice Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si hay alguien
que tiene méritos intelectuales y académicos es Nicodemo. Y aún así tuvo que ir a hablar con Jesucristo. En mi experiencia pastoral y viendo cómo es la vida de la iglesia y el perfil de muchos hermanos, personas brillantes, que yo nunca voy a llegar a los niveles de preparación que ellos tienen. Pero qué gozo me da verlo servir a Cristo con humildad, con deleite, con pasión, porque Cristo es lo que le da significado a la vida. De alguna manera u otra, aquellos que son críticos hostiles de la fe han querido vender que las personas muy pensantes, que las personas que tienen mucha inteligencia y que han estudiado mucho, esas personas reniegan de la fe, lo cual es una falacia. Hay personas brillantes ateas y hay personas brillantes que sirven a Cristo. Hay personas ignorantes ateos y hay personas que no tienen mucha academia que sirven a Cristo. No tiene que ver con el estado de la mente, sino con la condición del alma. Y si una persona reconoce con sinceridad su condición, su insuficiencia y con humildad acepta a aquel carpintero de Nazaret, esa persona es salva. Lo que pasa es que se siente muy encumbrado como para humillar su vida delante de un obrero en el contexto humano como lo era Cristo. El muy intelectual también es clasista, elitista, aristócrata en términos académicos y no se junta con nadie. Y humilla a aquel que no sabe, contrario a Cristo. Por eso Nicodemo se acerca al Señor y humildemente habla con él. Hoy no terminamos la historia de Nicodemo. Vamos a ver el domingo que viene otros aspectos más de su vida. Pero quería señalar hoy que a pesar de su brillantez intelectual, del manejo de la jurisprudencia hebrea, Nicodemo reconoció que eso algo que le faltaba era todo lo que él necesitaba. Después vamos a ver cómo Nicodemo da testimonio confirmando que este encuentro de esta noche marcó su vida para siempre. Nicodemo representa a aquellas personas que han escalado mucho académicamente, intelectualmente, pero también reconocen que necesitan algo mucho más allá que lo que los hombres pueden dar, y ese algo es Jesucristo. Termino con esta historia. Joy Gresham fue una escritora estadounidense. En su juventud fue una radical atea hasta que se convirtió a Cristo en la segunda mitad de la década de 1940. Estas palabras son parte de su testimonio. Todas mis defensas, escribió ella, las murallas de arrogancia, de seguridad y egoísmo que habían ocultado a Dios, de repente comenzaron a derrumbarse. Entonces Él entró. Quizás ella no es tan conocida por ella misma, pero ella se casó con el famoso erudito de Oxford y Cambridge, C.S. Lewis, crítico literario, escritor de ficción para niños y apologista cristiano, gran amigo de T.S. Eliot, J.R.R. Tolkien y Chesterton. Juntos, ellos cuatro fueron los más influyentes intelectuales cristianos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lewis, autor de éxitos como Carta del Diablo a su sobrino, Mero Cristiano, El problema del dolor y quizás últimamente por la industria del cine, sus obras de las Crónicas de Narnia. Lewis, al igual que su esposa, Joy Gresham,
narra parte de lo que fue su encuentro con Jesucristo. Y lo cito: tenías que imaginarme solo en mi habitación, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba por un segundo de mi trabajo, la aproximación constante e implacable de aquel a quien tan sinceramente yo no esperaba ver. Me había encontrado con aquello que tanto temía. En aquel trimestre de 1929, en Trinity, me rendí y admití que Dios es Dios. Y me arrodillé y oré, siendo quizás en aquella noche el más abatido y dolido, convertido de toda Inglaterra. No veía entonces lo que ahora me parece tan brillante y obvio: la humildad divina que acepta a un convertido aún en esos términos de tanta arrogancia intelectual como en la que yo vivía. El hijo pródigo, por lo menos, volvió a su casa por su propio pie. Pero, ¿quién puede adorar como se merece ese amor que abre sus puertas de par en par a un pródigo que es traído de vuelta, pataleando, luchando y resentido, buscando con la mirada en todas las direcciones para encontrar una oportunidad de escape? La dureza de Dios es más amable que la ternura de los hombres, y su insistencia es nuestra liberación, como lo fue para mí.